Tras la muerte de Samuel, Israel entró en una época de incertidumbre. La voz del profeta fue silenciosa, pero la mano del Señor seguía en acción. En las tranquilas colinas de Belén, David, el joven pastor que Samuel tenía ungido, estaba madurando en el hombre que Dios había elegido, un hombre según su propio corazón. En Belén, el joven pastor David cuidaba del rebaño de su padre. Él era el más joven de los hijos de Jesse, demasiado pequeño para ser contado entre guerreros, pero la mirada del cielo descansaba sobre él. El mismo niño que Samuel había ungido en secreto ahora vivía simple, fielmente, esperando el momento del Señor. Los campos fuera de Belén se extendían amplios y salvajes. Cada mañana, David dirigía las ovejas al agua y cada noche las reunía bajo las estrellas. Los días eran la soledad larga y solitaria, se convirtió en su maestro. Cuando el peligro se acercaba en forma del rugido de un león o la imponente silueta de un oso, David se mantuvo firme. Persiguió la amenaza, la derribó y salvó su rebaño. Cada batalla grababa el valor en su corazón y profundizaba su fe en el Dios que dio su fuerza. Cuando las noches estaban en silencio, empezó a tocar el arpa. Las melodías que tocaba no eran para multitudes, salvo por el Creador que le vigilaba. Su voz se elevó en el aire silencioso, tejiendo elogios con confianza. El Señor es mi pastor, no me faltará. Me hace tumbarme en verdes pastos. Él restaura mi alma. Esas canciones, formadas en soledad, se convirtieron en el latido de su vida. Aprendió a ver a Dios en las cosas pequeñas, el balido de las ovejas, el susurro del viento y el romper de la luz sobre las colinas. El prado era su campo de entrenamiento, el arpa su compañera y la fe su arma. En los días posteriores al rey Agag y las batallas contra Amalek, el rey Saúl se volvió profundamente inquieto en su mente. La presencia del Señor lo había abandonado, así que sus asistentes dijeron: busquemos a alguien que pueda... Pon música bien, quizá la música te ayude a calmar el ánimo. La noticia de la habilidad de David con el arpa llegó al palacio a través de los sirvientes de Saúl, que habían escuché hablar del joven pastor cuya música traía paz y cuyo corazón, se decía, descansa en sintonía con Dios. Así que David fue llevado al palacio, un pastor entre soldados, humilde pero humilde sin miedo. Cuando tocaba, el espíritu pesado se levantaba de Saúl. La paz se asentaría por un tiempo, e incluso el rey volvió a sentir el toque de la presencia de Dios. David sirvió fielmente. Se convirtió en uno de los portadores de la armadura de Saúl, un joven de confianza en la corte real. Pero la paz era frágil, como una lámpara que parpadea al viento. Los celos estaban esperando justo más allá de la puerta. Poco después, los filisteos se levantaron contra Israel. Su ejército se extendió por el valle de Elá, y de sus filas surgió Goliat de Gat, un hombre gigante. Día tras día se levantaba y gritaba, burlándose de Israel y del Dios al que servían. Mientras Saúl y su ejército se enfrentaban a los filisteos, David estaba de vuelta en Belén. El sonido de la guerra era lejano allí, sustituido por el balido de las ovejas y el susurro de viento cruzando las colinas. Se movía por los ritmos familiares de la vida de pastor sin saber que más allá de esos pastos tranquilos, Dios estaba preparando el terreno para su mayor prueba. Una mañana, Jesse llamó a su hijo menor y le dijo: David, lleva esta comida a tus hermanos en el frente de batalla y traer noticias de cómo están. Así que David se levantó temprano, dejando las ovejas con un cuidador, y partió de inmediato, como su padre preguntó. El camino hacia el valle era largo y polvoriento, serpenteando entre colinas y secobarrancos.
A medida que se acercaba, los sonidos pacíficos de Belén se desvanecían detrás de él, sustituidos por el lejano choque de armas y los murmullos de hombres temerosos. Cuando llegó al campamento israelita, el ejército se estaba reuniendo para la batalla. Líneas de los soldados miraban hacia el valle abajo, la tensión densa en el aire. Y desde el otro lado de ese valle vino la voz retumbante del gigante Goliat de Gat, burlándose de Israel y del Dios al que servían. David se detuvo, observando, con el corazón agitado de asombro e indignación. Se acercó a Saúl y le dijo: «Que nadie pierda el ánimo por su culpa, tu siervo irá y luchar». Saúl dudaba, pero David habló con una confianza tranquila. «El Señor que me rescató de la pata del león y del oso, me rescatará este filisteo». Rechazó la armadura del rey. Era demasiado pesado, demasiado restrictivo. Eligió en su lugar su cabestrillo, su bastón y su fe en Dios. David bajó al valle de La, el sonido de sus sandalias crujiendo contra la tierra seca. A lo lejos, el ejército filisteo se extendía como un muro de hierro y ruido, y en su centro estaba Goliat esperando una respuesta. Sin embargo, los pasos de David no vacilaron. Su corazón estaba fijo en el Señor que nunca le había fallado. Cuando David se acercó al fondo del valle, se detuvo junto a un pequeño arroyo. Arrodillado, eligió 5 piedras lisas del agua y las guardó en su bolsa, armas simples para una batalla que se ganaría con la fe, no con la fuerza. El valle quedó en silencio mientras se acercaba al gigante. Goliat rió, su voz como un trueno, pero la respuesta de David sonó clara. «Vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de anfitriones». La onda giró una vez, 2 veces, y la piedra voló. Golpeó la frente del gigante, que cayó boca abajo al suelo. Los ejércitos de Israel avanzó con fuerza, gritando triunfante. Ese día, un pastor derrotó a un guerrero, y todo Israel supo que la batalla no pertenecía a los fuertes, pero al Señor, y la noticia de la victoria de David se extendió por todo el país. Tras su victoria sobre Goliat, el nombre de David se extendió rápidamente por Israel. Lo que comenzó con una honda y una piedra pronto le llevó de nuevo al servicio de Saúl, ya no como pastor o músico, sino ahora como guerrero. El chico que se había enfrentado a un gigante ahora lideraba hombres en batalla, y donde quiera que Saúl lo enviara, David tuvo éxito, porque el Señor estaba con él. Mientras el pueblo alababa a David por sus victorias, una sombra se agitó dentro del rey Saúl. El único quien antes amaba la música del pastor, ahora temía el auge de la popularidad del pastor. Los ojos que antes se suavizaban al ver el arpa de David, ahora lo observaban con sospecha. Pero entre quienes tenían a David en la más alta estima estaba Jonatán, hijo del rey Saúl. Entre ellos surgió una amistad rara y firme, fundada en la lealtad, la confianza y la fe en Dios. Firmaron un pacto juntos jurando lealtad y devoción ante el Señor. Aunque Jonatán era el legítimo heredero al trono, reconoció en David la mano de la unción de Dios y le amaba como a un hermano. En un gesto de humildad y devoción, le entregó a David su túnica, su espada, su arco y su cinturón, entregando los símbolos de su propia realeza para honrar a quien fue elegido por el Señor. Era un lazo no roto por los celos, puesto a prueba por la traición, y sellado en la fe, 2 corazones tejidos juntos por el Espíritu de Dios. Una tarde, mientras David tocaba su arpa para calmar al rey, la mano de Saúl se apretó alrededor de su lanza. Con un grito de rabia, la lanzó al otro lado de la habitación. David se giró a un lado y el arma golpeó la pared detrás de él.
2 veces el rey intentó matarlo y 2 veces David escapó. La paz que antes llenaba la corte de Saúl había desaparecido, y el tiempo de David en la corte del rey estaba llegando a su fin. Sin embargo, David se mantuvo fiel, sirvió a la casa de Saúl, luchó sus batallas y le trajo honor. No pidió nada más que el favor del Señor. Con el tiempo, la hija menor de Saúl, Mical, llegó a querer a David. Viendo una oportunidad para matarlo, Saúl la ofreció en matrimonio, pero solo si David volvía a demostrar su valía en batalla. La tarea estaba destinada a costarle la vida. Pero confiando en el Señor, salió y duplicó la exigencia del rey, regresando victorioso y demostrando tanto su valor como su fe. Regresó triunfante y Saúl le entregó a Mícala como esposa, a regañadientes. Pero ni siquiera el amor en el palacio pudo proteger a David de la creciente ira del rey. Una noche, mientras los hombres de Saúl rodeaban su casa, Mical advirtió a su marido y le ayudó a escapar por una ventana. Colocó un ídolo en su cama para engañar a los soldados diciendo que David estaba enfermo, y cuando los hombres de Saúl descubrieron la verdad, David ya no estaba. El pastor que una vez calmó el corazón del rey, huyó ahora de su ira. Desde ese día, David se convirtió en un fugitivo. David huyó primero a Ramá, donde el profeta Samuel seguía vivo, pero los espías de Saúl pronto lo encontraron allí, y la persecución comenzó de nuevo. De un refugio a otro, David se movía por la naturaleza, cazaba, agotado, pero nunca sin esperanza. Jonathan se reunió con él en secreto una vez más, en los campos fuera de Gibea. Su pacto de amistad se renovó en lágrimas y oración. Jonathan dijo: «Id en paz, porque hemos jurado amistad en el nombre del Señor». Fue su último encuentro. Jonathan regresó al palacio y David entró en el desierto, con el corazón pesado pero la fe intacta. Aunque fue casado, David no quiso hacer daño a Saúl. 2 veces el Señor colocó al rey en su agarrar, una vez en una cueva y otra mientras Saúl dormía en su campamento. Cada vez los hombres de David le instaban a atacar. Pero se negó. «No levantaré la mano contra el ungido del Señor», dijo, «que el Señor juzgue entre tú y yo». Su misericordia asombraba incluso a sus enemigos. Cuando Saúl se dio cuenta de lo que David había hecho, él lloró. «Eres más justo que yo», dijo, «sé que seguramente serás rey». Con el tiempo, otros se unieron a David, hombres cansados, quebrantados y endeudados, atraídos por la fuerza de su fe y la esperanza que llevaba. En las cuevas de Adulam, los marginados de Israel encontraron un líder y David se convirtió en su capitán. Aún así, el arrepentimiento de Saúl se desvaneció como niebla al sol, y la persecución continuó. Sin embargo, el corazón de David permaneció firme, confiando en que la promesa de Dios llegaría en la suya tiempo. En esos años solitarios, David aprendió a depender solo de Dios. El hambre, el peligro y la traición marcaron su camino, pero la fe se fortaleció durante la prueba. Escribió canciones en la oscuridad que algún día iluminarían el corazón de millones. Él vertió nuestras oraciones que enseñarían a las generaciones a confiar. Palabras de fe asombrosas como: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré yo?» Y «El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré yo?» Y cientos más. Cada dificultad se convertía en una lección, cada decepción una prueba de fe. La vida de David en el desierto no era una pausa en el plan de Dios, era preparación. Pasaron los años y la tensión entre Israel y los filisteos volvió a aumentar. David permaneció escondido, esperando el momento del Señor, mientras la fuerza y el espíritu de Saúl comenzaban a desvanecerse. Los filisteos se reunieron para la guerra en las colinas de Gilboa, y a medida que se acercaba la batalla final,
Los filisteos derrotaron a Israel. Saulo, herido y rodeado, cayó sobre su propia espada y se suicidó, y a sus hijos, incluido Jonathan, murieron junto a él. Cuando la noticia llegó a David, se le rompió el corazón, se rasgó la ropa y lloró en voz alta. No hubo triunfo ni alegría, solo dolor. Lloró a Saúl y a Jonatán, diciendo: Tu gloria, oh Israel, yace muerto en tus alturas. ¿Cómo han caído los poderosos? Jonatán, hermano, eras muy querido para mí. Tu amor por mí fue maravilloso, más maravilloso que el amor de las mujeres. Aunque Saúl había buscado su vida, David le honró en la muerte. No recordaba en las lanzas solo la vocación, no la locura, sino la unción. Desde los pasos de Belén hasta las cuevas del desierto, la historia de David es una de fe silenciosa y obediencia inquebrantable. No perseguía la grandeza, ella la encontraba en su humildad. Cuando el mundo vio a un pastor, Dios vio a un rey. Cuando los hombres buscaban fuerza, Dios eligió el corazón. Cuando otros buscaban poder, David esperaba la promesa de Dios. La unción de David aún no había conducido a una corona, pero el Espíritu del Señor estaba con él, moldeando cada paso. Había enfrentado bestias y gigantes, reyes y traiciones, pero a pesar de todo, se mantuvo firme en uno la verdad, que el Señor era su pastor y no le faltaba nada. Y así, cuando Saúl cayó e Israel lloró, llegó el tiempo de David, el sirviente estaba listo, el pastor estaba a punto de convertirse en rey. David, en el hilo dorado. Dios elige el corazón, no la apariencia. Desde los campos de Belén, la mirada de Dios no caía sobre la estatura de un guerrero, sino sobre un corazón de pastor. La unción de David nos recuerda que el propósito divino comienza en la quietud, la fidelidad, no el poder público. Dios aún mira más allá de las apariencias para encontrar corazones que confían en Él completamente. La fe triunfa donde el miedo tiembla. Antes de Goliat, David vio lo que otros no pudieron, que la batalla pertenecía al Señor. Su valor no nació de la confianza en su propia fuerza, sino de la certeza de la presencia de Dios. La verdadera fe no niega la fuerza gigante, pero declara que Dios es mejor. La misericordia es la marca del ungido. Cuando Saúl lo cazó, David se negó a vengarse. 2 veces tuvo la vida de un rey en sus manos y 2 veces eligió la gracia sobre la ganancia. Con esa contención, David mostró ese poder. La falta de misericordia se desperdicia y quienes honran a Dios por encima de sí mismos nunca lo son olvidado por Él. El desierto es el taller de Dios. En las cuevas y el exilio, David no fue olvidado, se estaba formando. Las canciones que él escribió en la oscuridad se convirtió en luz para las generaciones venideras. Nuestras estaciones de espera y dificultades no se desperdician, son donde Dios moldea el corazón para llevar sus promesas. El pastor se prepara para el trono. Cuando llegó el momento, David no se apoderó de la corona, Dios la puso sobre él. La historia nos recuerda que la grandeza nunca se alcanza, se concede. El mismo Señor que guió la onda de David y le perdonó la vida, ahora guía nuestros pasos moldeándonos a través de cada prueba para el propósito que Él ha preparado. Hay otra forma de acompañarnos en este camino, una que explora con más detalle los aspectos prácticos de caminar hacia el reino de Dios. Es nuestro curso gratuito de cristianismo multilingüe basado en la Biblia, un curso gratuito de 30 lecciones en video que cubre todos los aspectos de la Biblia y la vida diaria. Y si tienes preguntas sobre las escrituras, hay un sistema de chat multilingüe en la web
donde puedes hacer cualquier pregunta sobre temas bíblicos. Para acceder a cualquiera de ellos, simplemente visita la página web que se indica a continuación. Si aún no tenemos videos o el curso en tu idioma, por favor envíanos un correo electrónico a la dirección que se indica explicándonos qué te interesa y tu idioma, y haremos todo lo posible para crearlos para ti. Dios te bendiga en tu camino hacia su reino.